Bienvenidos. El tema a tratar en esta reunión es el realismo de izquierda, de la unidad 4 sobre las corrientes actuales y críticas de la criminología. Yo soy Valentina Gutiérrez y mi compañera Daniela Monsalve les vamos a contar un poquito sobre este tema tan importante. Bueno, para hablar del realismo de izquierda, primero es necesario hacer un contexto histórico sobre lo que estaba sucediendo en la época para este realismo de izquierda. Entonces, aproximadamente en la década de los 80 surgieron una estrategia de control de la criminalidad conocida como la tolerancia cero. Esta implicaba que eran intolerantes ante los delitos menores como la ebriedad, el graffiti, el hurto menor, la prostitución, el vandalismo y la mendicidad. Esta política fue implementada en los Estados Unidos, especialmente en Nueva York, por el entonces alcalde Rudolph Giuliani y su jefe de policía, William Bratton, y se basaban en la teoría de las ventanas rotas, que esta fue desarrollada por James Wilson y George Kelly. Esta idea era que si en el entorno urbano había mucho desorden, la delincuencia era más propensa a emerger, como una metáfora de que si se rompía un vidrio, pronto habrían muchos más vidrios rotos. En contraste, entonces, surgió un enfoque de realismo de izquierda y este se centró en que el delito común y sus comunidades, en los efectos que tenían las comunidades obreras, en las mujeres y en las minorías étnicas. Los grandes teóricos de este realismo de izquierda, sobre todo, fue Jack Young, John Lea y Roger Matthews. Listo. Em, Les voy a dar como la definición en concreto sobre qué es el realismo de izquierda. Bueno, el realismo de izquierda, como dijo mi compañera, surgió en la criminología crítica como una reacción contra lo que se percibía como el fracaso de la izquierda para tomar un interés práctico en el crimen cotidiano, permitiendo que el realismo de derecha monopolizara la agenda política sobre la ley y el orden, que es como un tema que vamos a tocar más adelante. El realismo de izquierda argumenta que el crimen afecta de manera desproporcionada a la clase trabajadora, pero que las soluciones que solo aumentan a la represión sirven como para empeorar el problema del crimen. En cambio, argumentan que las causas profundas del delito se encuentran en la privación relativa, aunque se necesitan como medidas preventivas y vigilancia policial, pero que estas deben de ser como controladas democráticamente. Estos temas acabados de mencionar también se van a tocar un poco más adelante. Bueno, con respecto a las características claves del realismo de izquierda, vamos a tocar 5 puntos fundamentales. El primero es el análisis de las causas sociales, porque los realistas de izquierda argumentaban que el delito y la delincuencia eran fenómenos que surgían en gran parte de las desigualdades económicas y sociales, como las estructuras de poder también, y se centraban en que las raíces sociales y económicas del delito, como la pobreza y la falta de oportunidades, la discriminación y la exclusión social. Por supuesto, se hace un enfoque en las víctimas de las comunidades, considerando importante abordar las preocupaciones de las personas que vivían en las áreas afectadas por la delincuencia y buscaban trabajar y mejorar su calidad de vida, centrándose en la atención a la víctima, la prevención a la no revictimización, la participación en la comunidad, la intervención temprana y hacer un enfoque más holístico que no solamente se centrara en castigar a los delincuentes, sino también que se buscara abordar las condiciones y factores sociales que contribuían al delito en primer lugar. Con respecto a a la crítica al sistema penal punitivo, ellos pues se enfatizaban que el castigo era el encarcelamiento como la solución principal, por lo que los realistas de izquierda hablaban que había que hacer primero un énfasis en la prevención y la rehabilitación sobre el castigo y buscar unas alternativas a la prisión como la libertad condicional, servicios de privación a la comunidad o tribunales de drogas.
Con respecto al enfoque de la prevención y de la rehabilitación, pues en lugar de simplemente castigar a los delincuentes, los realistas de izquierda lo que buscaban era abogar por unas estrategias de prevención del delito y unos programas de rehabilitación que abordaran las necesidades de los delincuentes y así brindarles oportunidades de una reinserción social, ¿cierto? Y en el quinto lugar, hacer un énfasis en la justicia social. ¿Por qué? Porque se buscaba que la justicia penal fuera mucho más equitativa y que se abordara las desigualdades en el sistema de justicia. Eso se podía incluir desde reformas a la aplicación de la ley, reformas a la justicia penal y reforma a las políticas penitenciarias. Listo. Les voy a mencionar como los autores de este. Ah, bueno, ya los mencionaste. Qué pena. Los principios teóricos y políticos propuestos por esta gran autora criminóloga, Pat Carlin, nos sugiere que los principios principales del realismo de izquierda son dos, teóricos y políticos. Bueno, en los teóricos ella nos habla de un triángulo básico. ¿Cómo así? Este es como el tema principal de la criminología y abarca como el delincuente, el Estado y la víctima. El segundo, explicaciones teóricas. Las explicaciones teóricas nos dice que deben ser simétricas, o sea que deben hacer la misma explicación para la acción y la reacción social. Y el tercero, que nos dice que el hombre creador de la naturaleza humana. Eh, o sea, las explicaciones del crimen no deben de ser determinadas y las personas deben ser vistas como responsables de sus acciones. Por otro lado, el político nos dice que el crimen es un problema real y que especialmente para las personas de clase trabajadora que sufren de manera desproporcionada por delitos personales como robos, hurtos, allanamientos y violaciones, y la izquierda que nos habla de que se debería intentar desarrollar como un enfoque creíble para el control del crimen, como a fin de evitar que la derecha tenga el monopolio del problema del crimen. Y la última, no, perdón, la penúltima, que es el propósito de la teorización, nos cuenta que se deben hacer intervenciones prácticas en cuestión del orden público. Ahora sí, la última, que es reducir el crimen, en cuanto es necesario, pues lograr como un mayor nivel de cooperación entre la policía y el público. Y esto se logrará como mediante la democratización del control local de la policía. Con las corrientes socialistas y criminológicas rompe con el realismo de izquierda. Entonces, lo que se decía era que el realismo de izquierda surgió de la criminología crítica en desacuerdo con las dos principales corrientes socialistas en la criminología desde la guerra. Una era el reformismo y el idealismo de izquierda, criticando los pánicos morales de los medios de comunicación o la flagrante negación al idealismo de izquierda. Esta abogaba por una aproximación un poquito más pragmática a los problemas de la delincuencia y la justicia penal, y algunos de los puntos claves desde esta perspectiva incluían el reconocimiento de la delincuencia real, los pánicos morales y los medios de comunicación y la necesidad de unas reformas estructurales. Listo. Por otra parte, y luego pues como de que se da ese rompimiento del realismo de izquierda, este gran autor muy importante para ese movimiento, Jo Jung, escribe pues años más tarde la crítica a la criminología, que nos cuenta tal cual él lo escribe, dice que el defecto esencial de la criminología establecida es, por supuesto, el intento de explicar el crimen sin tocar la realidad, alejando constantemente la explicación de los problemas sociales y económicos básicos de una sociedad dividida. Cuando ya se estableció o el establecimiento del realismo de izquierda, marcó realmente un hito en el Reino Unido con el trabajo de Lea y de Young en 1984 como los representantes de un grupo de académicos como Richard Kinsey, John Lea, Roger Matthews, Geoff Parsons y Geoff Young.
El grupo se vio a sí mismo enfrentado al desafío lanzado por Ian Taylor en Law and Order: Arguments for Socialism para que la izquierda se tomara el crimen en serio. Listo. Por otra parte, la crítica, listo, qué pena. Bueno, otro tema importante a abordar es en qué hacer con la ley y el orden, que fue como un texto que se mencionó al principio, sobre que se establecieron tres principales principios del realismo de izquierda. Los proponen el autor Jung y Lee. Bueno, como primer punto, nos hablan de la desmarginalización, que es un tema supremamente importante que nos dice que los realistas abogarían como por alternativas a la prisión, por medidas como órdenes de servicio comunitario, esquemas de restitución de víctimas y liberación generalizada de la prisión. Otra muy importante es la disuasión preventiva, que nos cuenta que las precauciones ambientales y públicas contra el crimen siempre son descartadas por los idealistas y reformadores de izquierda por no estar relacionadas como con el asunto. El último, el uso mínimo de la prisión, que nos habla que las prisiones solo deben ser usadas en aquellas circunstancias en que exista un extremo peligro para la comunidad y que la vida al interior de esta debe ser lo más libre y normal posible. Listo. Hay unos aportes teóricos muy importantes que queremos mencionar. El primero son las estadísticas delictivas y las encuestas locales de victimización. Según Young, para el realismo de izquierda, la encuesta social es un instrumento democrático y da una imagen de la demanda y la satisfacción del consumidor. Estos argumentaban que la investigación nacional sobre la victimización, como la encuesta británica sobre la delincuencia, puede usarse para dar una tasa de riesgo promedio que ignore las variaciones de la delincuencia entre las áreas. Otra de los puntos sería la plaza del crimen, que es una de las contribuciones más sustanciales del realismo de izquierda a la criminología, porque se amplió el triángulo básico de las relaciones, que era el delincuente, el Estado y la víctima. Lo que hace Young es sumarle un punto más a esto, que era la sociedad civil, o sea, el pueblo como tal. Y uno de los otros es de la privación relativa, y es que Young en 1994 argumentaba que existía una crisis etiológica, o sea que no se explicaba muy bien el hecho de que los delitos denunciados aumentaban tanto en los buenos como en los malos tiempos económicos. Entonces, si se decía que la causa del crimen era la injusticia, entonces la solución debería estar en esa situación, yéndose hacia esa dirección. Listo. La subcultura. Los realistas de izquierda ven la subcultura como la respuesta colectiva de un grupo frente a la situación de privación relativa y se basan especialmente como en la teoría de Cohen de la frustración para explicar cómo emergen. Y nos cuenta que existen muchas adaptaciones subculturales diferentes a las oportunidades bloqueadas y no todas dan como resultado el delito, pero que estas subculturas que aún se suscriben como a los valores principales de la riqueza material carecen de oportunidades legítimas para alcanzar estos objetivos. Por otra parte, la mejora de la policía, otro principio muy importante, nos cuenta que una quinta estrategia para reducir el crimen, de acuerdo con los realistas de izquierda, es mejorar la vigilancia policial. Argumentan pues como que el 90% de los delitos son eliminados por la policía como resultado a la información del público. Más sin embargo, según las investigaciones, surgieron como comentarios respecto a la confianza del público hacia la policía, pues o sea que la vigilancia y la mejora de la policía ha disminuido demasiado. Acá cabe mencionar que la policía tiene que recurrir como a tácticas para parar y buscar o utilizar mejor la vigilancia para así
alienar a las personas y a la comunidad, como a que todos se sientan como criminales y que como resultado la confianza en la policía disminuye aún más. Las soluciones al crimen. Este es el más importante y dice como que hay que tener o plantear unas estrategias de prevención hacia los delitos sociales y comunitarios que se centran en delincuentes individuales y en este contexto social que los alienta como a cometer los delitos. Hay dos enfoques muy importantes en este punto y es la intervención a la identificación de los grupos en riesgo de cometer el crimen y la adopción de medidas para limitar como su ofensor e involucrar a la comunidad como a luchar contra la delincuencia. La nueva izquierda como una ideología política engloba pues los pensadores y los movimientos intelectuales que surgieron en los años 60 y en los 70, buscando revitalizar el pensamiento socialista y desarrollando una crítica un poco más radical a la sociedad industrial avanzada. Listo. Por último, y para cerrar como esta presentación, vamos a dar unos ejemplos muy breves sobre el realismo de izquierda en Colombia y entre estos tenemos la justicia restaurativa, las reformas penitenciarias, la prevención del delito y la despenalización de drogas. Voy a explicarlas muy brevemente. Bueno, la justicia restaurativa nos dice que es la promoción de la justicia restaurativa como un enfoque que prioriza como la reparación de las víctimas y la reintegración de los infractores en la sociedad. Las reformas penitenciarias son luchas por reformas en el sistema penitenciario para mejorar como las condiciones de reclusión, brindar oportunidades de educación y rehabilitación y reducir la reincidencia delictiva. La prevención del delito, políticas y programas que se centren en la prevención del delito a través de la inversión en comunidades desfavorecidas y el acceso a la educación y a oportunidades de empleo y la reducción de desigualdades económicas y sociales. Por última, la despenalización de las drogas. Algunos grupos de izquierda en Colombia han abogado para que la despenalización de ciertas drogas se dé como un enfoque alternativo para abordar los problemas asociados con el narcotráfico y el consumo de las drogas. Y listo, esto fue como todo por esta presentación. Esperamos que haya sido de su agrado y que todo les quede súper claro. Acá dejamos las referencias por si las dudas de pronto dónde sacamos la información y todo lo que hablamos en esta exposición. Muchas gracias. Gracias.